el que se habla de ciudades que están sumergidas. Esas ciudades han aparecido ya. En el caso de la Atlántida, y haciendo paralelismo con última glaciación, hay un proceso que es el Drías reciente. A partir de ahí se produce una transgresión del nivel del mar. Y para eso sí me han contratado, no solamente empresas de tesoro, me han contratado estados. Es un tema muy controvertido porque lo que está prohibido aquí en España, en Florida no. A medida que el nivel del mar va subiendo, pues esa costa va retrasándose. Y la costa que antes existía está debajo del mar. Y sobre todo, que es lo que me permite soñar. A mí lo que me gusta, lo que me excita, lo que realmente es las cosas que paralelamente al peso específico científico que puedan tener. Hubo una batalla, que es la batalla del Cabo de Palos, y es un crucero, digamos, de la parte nacional, que fue hundido por un ataque sistemático del bando republicano. Pero es un crucero que tiene una historia truculenta, porque es un crucero que, digamos, que fue, entre comillas, fue un carnicero, ¿no? Estuvo involucrado en iniciativas como la iniciativa JEFCO, que lo que quieren es de aquí a 2030 cartografiar todo el fondo marino, porque hay muchas áreas que no están cartografiadas, porque creemos que hay una civilización previa a la Edad del Bronce, hundida en la costa de Huelva, de la que no tenemos noticias. Claudio Lozano, Guerra Librero, arqueólogo subacuático. Bienvenido a Espíritu de Aventura. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, la cosa marcha. Claudio, cuéntanos para que nos sepan los oyentes, ¿quién es Claudio Lozano? ¿Qué hace? ¿Qué haces en tu vida profesional, en tu vida? Pues Claudio Lozano es un buzo profesional que hizo allá por los años, principios de los 90, la FP, la terminó en el año 92 y he estado trabajando de buzo profesional en diferentes sistemas de construcción submarina y demás durante muchos años. Posteriormente seguí mi formación, me hice técnico en sistemas hiperbáricos y ahí seguí trabajando durante un tiempo hasta que completé también una formación universitaria en historia. Me doctoré en arqueología, me doctoré en construcción naval antigua y posteriormente he trabajado en muchos proyectos de arqueología subacuática, paralelamente a lo que es, digamos, mi trabajo como buzo. Luego de llevarme muchos años como jefe de equipo, he montado empresas de buceo, las he vendido, todo me ha ido, la verdad que afortunadamente me ha ido bien. Y ya al principio del 2005-2004 empecé a tener un interés en la geofísica. Entonces alternaba, digamos, proyectos de arqueología subacuática, lo que era exploración de pecios y excavaciones subacuáticas en pecios, trabajo de buceo profesional y empecé a introducir técnicas geofísicas. Sonar de barrido lateral, hacer levantamientos con sonda multihaz y siguiendo esa estela me hice otro doctorado en geofísica marina. Me doctoré en geofísica marina, especialización en sonar de barrido lateral y aplicaciones de sonar. Y a partir de ahí lo que he hecho he seguido formándome académicamente, he hecho más doctorados relacionados con la interpretación de contextos sumergidos, de diferentes contextos sumergidos y de tanto contextos digamos, antrópicos como geológicos. Y mi vida profesional pues ha pasado he dejado, digamos, de sumergirme, me he convertido un poco en jefe de equipo y ahora mismo trabajo en proyectos de alta profundidad, aplicando técnicas geofísicas y haciendo evaluaciones del océano profundo, es decir, haciendo todo tipo de exploraciones. ¿Pero con qué objetivo? ¿Tema de recursos? Exactamente, es decir, yo muchas veces os escucho hablar de exploración y os escucho hablar de digamos, todo lo que rodea la aventura, y yo creo que lo que yo hago, y no es algo ni bueno ni malo, creo que es así, se aproxima mucho al espíritu que llevó a las grandes exploraciones en el 19. Yo sé que tú andas con la exploración, tú por tu trabajo y para trabajando en empresas que tienen que explorar los fondos, pues por temas extractivos y demás, pero a ti lo que te empuja, lo que te pulsa es más relacionado con temas históricos, ¿no? Claro, es decir, a mí yo he entendido siempre la exploración como un producto. No es algo bueno ni malo, pero lo he entendido siempre así. Y he entendido mi actividad siempre como una actividad, ya no sea con protocolos y logística, desde el punto de vista profesional, siempre. Es decir, tengo una forma de bucear y una forma de trabajar, una forma de aproximarme a esa exploración que hago profesional desde el principio. ¿Eso qué significa? Significa que cuando he trabajado
en arqueología subacuática, en la exploración de peces, lo hemos hecho desde el punto de vista profesional. Luego, posteriormente, cuando se han hecho excavaciones, ha habido, digamos, la incorporación de personal, que con una formación más de buceo deportivo, por ejemplo, que se ha incorporado a las campañas. Pero lo que ha sido, digamos, todo el montante logístico, la implementación de las políticas de calidad y todo eso lo hemos desarrollado desde el punto de vista profesional. Y desde el punto de vista de la exploración que realizo ahora, la realizo con empresas que lo que hacen es, de verdad, explorar el océano profundo, o sea, colaborar con esta, por ejemplo, te puedo mencionar, hay iniciativas como la iniciativa JESCO, que lo que quieren es de aquí a 2030 cartografiar todo el fondo marino, porque hay muchas áreas que no están cartografiadas. Digamos, mi empresa contribuye a eso, porque hacemos levantamientos con sondas multihaz de áreas no exploradas, de áreas no cartografiadas, que se incorporan a una cartografía genérica que está a disposición de las empresas, y evidentemente encontramos elementos históricos, elementos geológicos y elementos ambientales, o sea, o desde el punto de vista de la diversificación, de la diversidad tan grande que hay con los biotopos, y todo eso se incorpora al conocimiento. Pero yo me acuerdo que, bueno, yo a ti te conocí viendo esos documentales de National Geographic, que estaban embarcados James Cameron, cuando andábamos buscando restos arqueológicos vinculados a Tartessos, toda la historia de la Atlántida. Sí. Y tú eras de los pocos exponentes que en ese momento tenías la capacidad o los conocimientos de realmente decir si había contexto histórico, realidad o no, para ponerse a explorar fondos y ver si realmente había restos históricos que nos estábamos perdiendo o no. Sí. ¿Es posible entonces hoy día pensar que debajo de las aguas hay cosas o culturas que nos estamos perdiendo? No es posible, no, es un hecho demostrado. Es decir, en el caso de la Atlántida, y haciendo paralelismo con el Golfo de Cambay, por ejemplo, el Golfo de Cádiz, está claro que después de la última glaciación hay un proceso que es el Drías reciente. A partir de ahí se produce una transgresión del nivel del mar. Es decir, hay un proceso de glaciación donde se congela la Tierra, por así decirlo. Al congelarse la Tierra, el hielo solidificado retrae el nivel del mar, y a medida que ese hielo se va fundiendo, pues ese agua se va incorporando a la Tierra. Se profundizan los cauces en los ríos, aparecen nuevas especies animales, hay cambios en los ecosistemas, y digamos el nivel del mar va subiendo. ¿Eso qué provoca? Provoca que haya una transgresión del nivel del mar. O sea, el nivel de la costa estaba en un punto, y a medida que el nivel del mar va subiendo, pues esa costa va retrasándose, y la costa que antes existía está debajo del mar. ¿Qué sucede? Sucede que en zonas del mundo, en zonas de la Tierra tan aplaceradas, o sea, es decir, que donde hay grandes placeres, grandes extensiones de tierra, como es la costa del Golfo de Cádiz, el nivel del mar, que sube 125 metros a nivel mundial, en concreto en el Golfo de Cádiz, lo que hace es que esa transgresión de nivel del mar ocupe un área muy amplia. Claro, kilómetros, ¿no? O sea, subir 100 metros el nivel del mar supone que la costa se amplía... 57 kilómetros en el caso de Huelva. Ostras, tanto. ¿Qué pasa? Que se dan particularidades, ¿no? Por ejemplo, la costa del Golfo de Cádiz tiene más la particularidad que tiene grandes cuencas fluviales, como le pasa al Valle del Indo, como le pasa a Egipto con el Nilo, ¿no? ¿Qué pasa en el entorno de los valles fluviales? Pues el entorno de los valles fluviales es donde se da el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de ecosistemas extractivos. Es decir, la gente se acerca a donde está el agua, el hábitat humano se desarrolla allí. Y da la particularidad que además en el Golfo de Cádiz se produce, desde el punto de vista de los recursos minerales, que el cobre, que digamos que es lo que marca la transición en las edades, ¿no? En la transición de la edad del cobre, la edad del bronce, ese cobre lo tenemos en el caso de Huelva, en el caso del Golfo de Cádiz, nativo en tierra, o sea, expuesto en la capa más superficial. Si unes todos esos ingredientes, te das cuenta de que ha habido una gran cantidad de costas que ha tenido una transgresión de nivel del mar, donde ha habido hábitats con civilizaciones diferentes que han ido retrayéndose, yéndose cada vez más al hinterland, y esos puntos de asentamiento, esos puertos, están debajo del mar. Sin encontrar. Sin encontrar. Algunos se van encontrando, ¿no? Se van encontrando muchos, y de hecho hay civilizaciones, como es el caso de la civilización, en el Mahabharata, y en toda la civilización hindú, en lo que es la cosmogonía y en los textos hindúes tienes presente el que se habla de ciudades que están sumergidas.
Esas ciudades han aparecido ya debajo del mar. Pero no es una cuestión mística, una cuestión, digamos, fantasiosa, es una cuestión de la pura dinámica de la geología y la morfología costera. La geomorfología costera es lo que ha determinado eso. Tengo imágenes de pozos apenas a 20 metros de profundidad con restos de murallas, cosas que sí que han ido apareciendo, ¿no? Claro, menires en el caso de Cerdeña, en el caso de Sicilia, han aparecido menires a 20 metros de profundidad. Esos menires en algún momento estuvieron dando el servicio religioso, el servicio simbólico a una sociedad que su contexto cultural y de desarrollo ahora está debajo del mar. O sea que hoy día podemos encontrar ciudades perdidas, hundidas. Claro, lo tienes en el folclore, lo tienes en la historiografía y lo tienes en el registro arqueológico. ¿Qué sucede? Sucede que el gran mito por excelencia es el mito de la Atlántida. Bueno, arquetípico, ese es el Claro, mito. El mito total, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando hemos estado trabajando en el Golfo de Cádiz en relación al mito de la Atlántida, pues evidentemente hay una serie, ahora hay una corriente bastante sólida tratando de separar lo que es la parte más literaria o la parte más fantasiosa de lo que es la parte más científica, y hay muchos elementos científicos que avalan que se haya cristalizado ese mito. Todo mito tiene una parte de realidad, porque creemos que hay una civilización previa a la Edad del Bronce, hundida en la costa de Huelva, de la que no tenemos noticias. Y están apareciendo restos. Ahora esos restos hay que estudiarlos desde el punto de vista científico, aplicar una metodología arqueológica y hacer una presentación en revistas científicas revisadas por pares, ¿no? Pero cuéntame un poco, porque, y para poner un poco en contexto, la Atlántida, esto viene de Egipto, ¿no? Es una historia que cuentan como que más allá de la península ibérica hay una civilización que... La única referencia que existe de la Atlántida es, digamos, la referencia que escribe Platón en el Timeo y en el Critias. No hay otra fuente literaria, no hay otra fuente escrita que hable de la Atlántida. Todo lo demás son reediciones de esa primera mención que realiza Platón, y la única. ¿Qué sucede? Sucede que, independiente, y además no voy a entrar en ese debate, si es un texto fantasioso, si es un texto que se inspira en la realidad, si es fiel a lo que veía Platón, a lo que le contaron, cómo está construido. Lo que sí es cierto es que en la zona más allá de las columnas de Hércules, que bien podían ser el estrecho de Gibraltar, sí se desarrolla una cultura que solamente se desarrolla entre Gibraltar y Escandinavia, que es la cultura del bronce atlántico, que es la cultura de los menires. Los menires solamente se dan ahí. Entonces, esa cultura megalítica es una singularidad. Otra de la singularidad es que el primer sitio en la península ibérica donde se funde metal, donde se funde el cobre, donde se produce una aleación de ese cobre para su purificación, se da en Huelva. Y digamos, esa civilización mítica, que muchas veces en algunos documentales se ha visto, que se ha mezclado con el mito de la Atlántida, que es Tartessos. Tartessos hasta hace 70, 90 años era una civilización mítica, era una civilización que la única fuente era literaria. Con la Atlántida pasa algo parecido. Con la Atlántida hay una fuente literaria, que es la platónica, que nos cuenta de esa civilización perdida, y viene una descripción muy pormenorizada. Yo no creo que exista esa magnificencia de la descripción de Platón, pero sí creo... querido, ¿no? Dar, y el cine y la cultura popular ha querido dar esa tecnología avanzada, ¿no? Extraterrestre incluso. Claro, ¿no? es decir, ha tenido varios vectores, ¿no? Ha tenido un vector medieval, ha tenido un vector durante la conquista de América, ha tenido un vector identitario, ha tenido un vector de la New Age con el tema de los extraterrestres. O sea, no se ha dejado de añadírsele ingredientes a ese mito. Esos ingredientes, lo que yo creo que lo que han hecho ha sido tapar la verdad arqueológica. Y yo creo que a lo mejor la verdad arqueológica, a los ojos del siglo XXI, a lo mejor no es tan sexy, porque los yacimientos de la Edad del Bronce o los yacimientos, digamos, neolíticos no nos parecen tan espectaculares si no tienen arquitectura monumental. Sí. Entonces yo creo que debajo de lo que hay esa imagen de un templo con columnas, ¿no? Que todos imaginan pensar un blanco con columnas romanas en medio sumergido, ¿no? Y con toros con brazaletes de oro. Entonces lo que hay, yo creo que es algo más sencillo, pero lo que verdaderamente hay es la cuna de la civilización de Occidente, que es el caso de Tartessos. Estarán sus naves, están sus barcos, eso no me cabe la menor duda, están sus instalaciones portuarias y están sus rutas. ¿Qué sucede? Que para el buceador, y ahora volvemos al inicio, para el buceador inquieto como fui yo en su momento, el buzo que se mete en el agua
fruto de la fascinación. Es decir, yo me hice buzo porque vi a mi tío sacar una trompeta del agua. Eso fue lo que me hizo a mí que yo me hiciera buzo. O sea, yo fui a pescar con mi tío y de pronto mi tío tiró la caña, pescando desde un barco, y enganchó algo y él tiró y de pronto pensábamos todos que venía una red o una bolsa de plástico, una historia, y de pronto mi tío sacó un trozo de maleta y una trompeta. O sea, yo tenía 6 años. Y yo cuando vi salir la trompeta del agua... Que no habrá por ahí, ¿no? Claro. O sea, yo dije que no habrá ahí. Entonces, esa fascinación, esa energía que te lleva que además yo tampoco tengo todo el vocabulario para definirla, ¿no? O sea, esa pulsión, cuando ahora voy a bucear con gente, cuando ahora yo me llevo a bucear a gente en el Golfo de Cádiz, cuando les muestro paleocauce sumergido, cuando vamos a bucear en Huelva, la gente se fascina porque la gente va comprendiendo que esa geomorfología, que esos paleocauces sumergidos están ahí. O sea, no es una invención. Hay ríos antiguos que están debajo del mar y se pueden ver. O sea, ríos que hace 10.000 años estaban en tierra y tenían su lecho de guijarro, los puedes encontrar en Huelva buceando a 9-10 metros. Entonces hay cosas por encontrar. ¿Pero se está haciendo algo? ¿Hay empresas particulares a nivel de administraciones de gobierno? ¿Se está haciendo algo a nivel oficial? ¿Qué se está haciendo y qué queda por hacer? En principio hay que tener en cuenta lo que importa esto. Es decir, esto tiene una importancia relativa y también hay que Hablo a nivel general, Claudio, me refiero. Yo sé que en el Golfo de Cádiz hay todo ese sistema de cauces antiguos, pero entiendo que esa idea de las costas antiguas y de todo lo que hay a esas cotas de 20-30 metros de profundidad habrá por muchos lugares del mundo. O sea, habrá mucha información todavía por desenterrar. ¿Se está haciendo algo? ¿Alguien está haciendo algo en este sentido? En el Mar del Norte se está haciendo muchísimo. O sea, el antiguo continente, digamos, todo lo que es la zona del Mar del Norte se está estudiando profusamente. En el Índico se están haciendo cosas también. Aquí en el Mediterráneo hay algunas iniciativas en Turquía y en Grecia y se están haciendo cosas, claro, porque la gente se está dando cuenta de que, bueno, la comunidad científica ha descubierto que todos esos cambios morfológicos, cambios en el hábitat, cambios en las diferentes culturas y los patrones de asentamiento dan una información sobre la identidad, sobre la historia fascinante. Se están haciendo cosas. Claro, ¿y qué está apareciendo? Pues lo que está apareciendo son culturas que tienen sus arquitecturas y sus hábitats están debajo de agua y de pronto las encuentran los buzos y aparecen debajo de agua. Y aparecen talleres y aparecen pequeñas embarcaciones y aparecen elementos culturales que se suponían que deberían de estar en tierra, pero están sumergidos, poblados completos, necrópolis de cistas hundidas debajo del agua. ¿Nos va a tocar reescribir la historia? Yo creo que reescribir la historia es como decir baja para abajo, porque la historia siempre se está reescribiendo, es decir, tiene que haber es decir, la cronología, por ejemplo, en el caso de Egipto, siempre se están moviendo, siempre hay aportaciones arqueológicas que lo que hacen es cambiar esa cronología. ¿Cambios a gran escala? Yo creo que cambios a gran escala habrá alguno, pero lo importante es que sí hay elementos arqueológicos por descubrir, muchos, que están debajo del mar, porque el mar no deja de ser la zona por explorar todavía por el planeta, y más las costas. Y de hecho la tecnología lo que está además ahora proporcionando es una mejora en la óptica. Hace 60, 50 años se hablaba de los fondeaderos en el Mediterráneo, ¿no? Fondeadero era una palabra comodín que se empleaba para cuando había debajo de alguna acumulación de ánforas y no se sabía bien si era o un pez que se había hundido ahí o ánforas que se habían roto ahí por alguna razón, o no se sabía lo que era. Entonces esa perspectiva de fondeadero, de que se podían tirar las ánforas y luego con las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, ha proporcionado que haya una mejora en el instrumental, un cambio en la metodología y un cambio en la percepción y en la óptica científica. Entonces sí se están descubriendo nuevos yacimientos subacuáticos, claro. Pero yo, bueno, desde mi entendimiento y lo que he oído muchas veces, esa exploración estaba relegada pues, a los cazatesoros, ¿no? A esas empresas privadas que se dedicaban, y no sé cómo está la regulación,
parece que si te lo encuentras en aguas internacionales, el que te lo encuentra se lo queda. No sé cómo está eso, si eso es así o no. Y tú incluso has estado, conoces muy bien de cerca cómo funcionan estas empresas, ¿no? También. Yo conozco bien el tema, sí lo conozco bien porque he trabajado con Odyssey, he trabajado con Ocean Infinity, he trabajado con muchas de estas empresas en diferentes fases. ¿Has sido un cazatesoros tú también? No, digamos, muchas de las empresas lo que necesitan es darle contexto a lo que encuentran. Y ahí lo que hacen es contratar arqueólogos. Es decir, yo uno de los trabajos que hice precisamente con Odyssey, y hicimos la publicación además con ellos, fue de una recuperación que hicieron, que tenían en un container un montón de piezas. Lo que hay que hacer con las piezas, aunque está mal que lo recuperen, aunque está mal separar las colecciones, lo que hay que hacer es estudiar bien las piezas y publicarlas, y que no las piezas se queden ahí tiradas en un container. Lo que se hizo fue un estudio tipológico de las piezas, se identificó qué barco era, se identificó todo lo que había en el barco y se hizo una publicación arqueológica. Para eso sí he trabajado yo. Y para, digamos, para la elaboración de informes sobre patrones geomorfológicos. Es decir, cuando tú vas a hacer cualquier tipo de trabajo subacuático, tú tienes que conocer los patrones de corriente, los patrones de sedimentación, tienes que conocer cómo se comporta estacionalmente la zona donde vas a hacer cualquier tipo de trabajo, y para eso sí me han contratado. No solamente empresas cazatesoros, me han contratado estados. Pero el tema de los cazatesoros es un tema muy controvertido, porque lo que está prohibido aquí en España, en Florida no. Entonces, si tú dices, encuentras un barco bajo una concesión administrativa en España, ¿no? El barco pertenece al Estado español y está bien. Pero en Florida se pueden hacer prospecciones, tú pidiendo una concesión administrativa, y si te encuentras algo dentro de esa prospección te pertenece a ti. Pues lo mismo que una corrida de toros. En España no está prohibida, pero no se pueden torear toros en Florida. Yeah. Entonces, las legislaciones que nos parecen un horror que empresas privadas trabajen sobre patrimonio, en muchos países no funciona así. En muchos países existe la colaboración público-privada, o existe que los estados dan concesiones privadas a las empresas para que lo hagan. Y ahí no es ilegal. Otro debate es si nos parece o no nos parece ético. Eso es otro debate. ¿Qué opinas tú? Yo opino que yo no soy partidario de separar las colecciones, pero lo que no soy partidario es de aquellas políticas que, camuflándose bajo la protección absoluta del patrimonio subacuático, restrinjan el desarrollo de la investigación arqueológica. Y pongo un ejemplo. La Convención de la UNESCO, cualquiera que lea la Convención de la UNESCO, verá que la ética bajo la que se ha construido y se ha escrito la declaración, la Convención de la UNESCO es ni más ni menos que una declaración sobre la protección del patrimonio subacuático. Esa ética, desde el punto de vista ético, tú lees la Convención y dices, esto es maravilloso. Porque esto es bueno. ¿Por qué? Porque el patrimonio no se debe de vender. Por la conservación, las intervenciones se tienen que hacer con garantía, la tienen que realizar arqueólogos. O sea, todo lo que viene en la concesión, en la convención, es correcto desde el punto de vista ético. Yo ahí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que después algunos estados, utilizando esa convención, generen políticas donde el patrimonio subacuático, como uno de los puntos de la convención es que hay que dejarlo en el fondo para que se proteja, pues como hay que dejarlo en el fondo para que se proteja, pues no le he hecho tanto cuenta al patrimonio subacuático. Y entonces se utiliza la convención de una manera espuria. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Entonces tú me dices, no, es que para proteger el patrimonio lo que hay que dejarlo es ahí. Un momento. La convención te está diciendo que la mejor forma de protegerlo es que si no tienes las garantías para intervenirlo, que lo dejes ahí. Pero eso no significa que hay que dejarlo ahí. Lo que significa que tú tienes que desarrollar una política cultural que tenga en cuenta esos elementos. Y no ampararte en que como hay que protegerlo, lo dejo ahí para no hacer nada, que es lo que está pasando, por ejemplo, en España. Bueno, la verdad es que intentar aglutinar o poner de acuerdo todos esos derechos internacionales y que varios países con distintas perspectivas culturales o del patrimonio, como dices, me parece una utopía, ¿no? Me parece realmente difícil. Bueno, la convención viene, la convención ayuda, la convención invita a que haya colaboración entre estados y eso es maravilloso y eso es bueno. Pero no ocurre, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Es decir, la convención, digamos, está desarrollada y escrita desde un punto de vista positivo, ético. A mí me gusta, pero la realidad es otra. Es decir, a mí me parece que la convención está muy bien escrita, pero los precios se siguen deteriorando. Y no se siguen deteriorando, no vayas a creer, porque hayan muchas compañías cazatesoros. Es
El principal enemigo de los pecios son las redes de arrastre. El principal enemigo de los pecios son los dragados. Los dragados que se producen en las zonas navegables, los canales navegables, son los que están deteriorando los pecios, no que haya una compañía de caza de tesoros. Eso es cierto que da como una especie de visualización mediática fabulosa. ¿Por qué? Porque la compañía va a sacar el ítem, el objeto arqueológico, la barra de oro, el ánfora o el anforisco o lo que sea, para exponerlo y para que sus inversores decidan meterle más dinero a aquello. Pero la realidad arqueológica es que la mayor parte de los pecios que yo me estoy encontrando, utilizando medios geofísicos, están llenos de basura, de plásticos, de redes, impactos de redes de arrastre, dragados que se han comido los barcos. De hecho, ahora en Cádiz se va a intervenir un barco y se va a hacer todo un proyecto de mover un barco, sacarlo de un sitio, trasladarlo a otro y hacerle todo un proyecto de conservación, que es un barco encontrado a raíz de un dragado. Entonces, el dragado es lo verdaderamente agresivo. Si nos ponemos la praxis... Sí, que el día a día al final esa práctica claro, es la que está... Lo que pasa es que el relato ha sido hurtado por 20.000 compañías cazatesoros, gente que sin escrúpulos se lleva las monedas y destruye los pecios. Eso existe. Pero eso es nada comparado con un arrastrero que barre kilómetros y kilómetros de costa y desintegra todos los pecios porque utilizan unas artes de pesca que rompen los fondos, ¿no? Porque hay pecios, ¿no? Y muchas cosas. Hay pecios. Cuéntame alguna que te gustaría. ¿Qué historias hay? Yo sé que eres un contador de historias increíble. Cuéntame alguna de esas historias que quedan por ahí escondidas en el fondo que te gustaría rescatar. Yo siempre he sostenido que hay dos grandes proyectos en España. Además, yo no tengo prurito en hablar de 3 proyectos que me encantaría hacer. Por supuesto, me encantaría retomar y hacer de manera seria la búsqueda de la goleta Beatriz y encontrar el sarcófago del faraón Micerinos, ¿no? Es decir, yo creo que eso es una historia buenísima. Creo que se puede encontrar, creo que digamos, todo el estudio en esa zona merece la pena. ¿Cómo es un barco español? No, eso no es un barco español, eso es un barco inglés. ¿Un barco inglés? Que se fleta para llevar unos tesoros expoliados de la pirámide del faraón Micerino. Y entre ellas va el sarcófago. Entonces, en ese barco, en el Cairo se cargan todas las antigüedades, se meten, hay un inventario, todo está muy bien hecho, está en la Joyce, ¿no? El inventario. Se mete en el barco tiene una singladura y cuando el barco trata de llegar a Londres a través del estrecho de Gibraltar se encuentra que hay una tremenda tormenta, vuelve hacia atrás y se hunde frente a Cartagena. Pero lo curioso es que nadie muere, sino que los propios tripulantes del barco llegan nadando a la costa. Entonces el barco tiene que estar hundido cerca de la costa, en algún sitio cerca de la costa. ¿Y eso en qué año fue? Eso, yo creo que fue como el 1870. Siglo XIX. Siglo XIX. O sea, en el siglo XIX todos los supervivientes reconocen, ese barco sabemos que existe, que eso ha ocurrido, hay crónicas, relatos, está ahí. Sí, lo interesante, bueno, eso es un debate, ya a partir de ahí se expande el debate, ¿no? Porque hay investigadores que sostienen que no hay un registro de la hemeroteca, que no se habla de eso. Hay investigadores que dicen que eso nunca se encontró. En fin, hay libros escritos al respecto, ¿no? ¿Lo importante cuál es? ¿Lo importante qué es? Lo importante que es que la zona donde ese barco teóricamente se hunde es una zona que está localizada. Ha habido iniciativas por parte del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ha habido iniciativas privadas por parte de la Fundación Juan March para intentar localizarlo, pero nunca se ha llevado a cabo. Entonces ese proyecto creo que estará frenado por lo que sea, pero creo que es un proyecto que enriquecería no solo a la arqueología subacuática de España, sino además enriquecería a la cultura mundial, ¿no? Desde el punto de vista sería... Qué historia. Pero hay más, ¿no? Hay más, es decir, hay otro barco interesantísimo de estudiar es el crucero Reina Regente, un crucero hundido en algún punto entre Tánger y Cádiz, que es un crucero de guerra que se hundió durante un temporal y que... ¿Un crucero de guerra de qué época? Un crucero de guerra también del siglo XIX, y que se perdió en un temporal en el Golfo de Cádiz, que por su diseño y por su importancia es un barco interesante de buscar, ¿no? Es decir, hay una parte que creo que está poco estudiada, que es el siglo XVIII y XIX en España, desde el punto de vista naval, que quedan muchas cosas por decir, ¿no? Es decir, hay mucha evolución en esos 2 siglos y es un periodo muy convulso de la historia de España que es poco conocido, ¿no? Entonces, aproximarnos a esos barcos del XIX, del XVIII, nos da una perspectiva sobre nuestra propia historia que creo que es interesantísima.
Y yo creo que sobre todo el proyecto que me encantaría hacer es la localización del crucero Baleares. ¿Qué es ese crucero? Cuéntame esa El historia. crucero Baleares es un crucero que era un crucero, digamos, cuando se estalló la Guerra Civil. Hubo una batalla, que es la batalla del Cabo de Palos, y es un crucero, digamos, de la parte nacional que fue hundido por un ataque sistemático del bando republicano. Pero es un crucero que tiene una historia truculenta, porque es un crucero que, digamos, que fue, entre comillas, fue un carnicero, ¿no? Estuvo involucrado en acciones de hundimiento de convoyes militares y además estuvo como involucrado en el bombardeo de lo que en España se conoce, en Andalucía se conoce como la desbandada, ¿no? Que fue cuando las tropas nacionales llegan a la toma de Málaga, la ciudad de Málaga, o sea, la gente que vivía en Málaga trata de huir a Almería por una carretera costera y, digamos, los barcos de guerra los bombardean, ¿no? Además con el apoyo de la aviación italiana, ametrallándolos y, digamos, creando una masacre sobre la gente, ¿no? Entonces es un barco que tiene una hoja de servicio, una hoja de guerra en un periodo de España convulso, que tiene muchos datos sobre la historia de España. Ese barco está hundido en el canal de Ibiza y ese barco creo que sería interesante su localización. ¿Está muy centrado su ubicación? ¿O? Hay militares que creen que lo tienen bastante localizado, pero creo que es una campaña que España se merece, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de pecios en las costas españolas que se pueden visitar tanto utilizando medios geofísicos, robots y submarinos, como utilizando medios de buceo. Y creo que todo, es decir, ya sean desde el punto de vista que sean barcos romanos, ya sean galeones, barcos del siglo XVIII de vela o cruceros de guerra, todos tienen una información sobre la historia de España que creo que debe ser reivindicada, ¿no? Qué guay. Si te pongo sobre la mesa la exploración de pecios, o encontrarte un dolmen, o restos de una civilización perdida, qué sé yo, una megafauna escondida, algún calamar gigante, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con a mí lo que me gusta realmente estudiar son los hábitats. O sea, es decir, es cierto que cuando he trabajado en pecios, los pecios cuentan historias increíbles, ¿no? Es decir, yo me he encontrado con muchas historias incluso me he encontrado con juguetes de niños dentro de pecios. Es decir, los pecios cuentan una historia tremenda, ¿no? Y son historias de vida, ¿no? Y sobre todo cuando están bien aderezados con, digamos, información documental son formidables. Pero los contextos me gustan mucho más, porque los contextos te estás enfrentando a algo que está puesto allí, que alguien vivió allí, que está a 9, 10, 24 metros de profundidad y no se sabe el por qué ni quién son. Entonces, yo me he enfrentado a esos contextos y creo que cuando tú ves como arqueólogo que soy y ves claramente que eso no es una ánfora que quedó allí perdida, sino que eso es un contexto de hábitat que ahora está sumergido y no sabes el por qué y quién vive allí, yo creo que eso es uno de los retos de la arqueología más alucinantes. Es como asomarte una ventanita miles de años atrás, ¿no? Y sobre todo que es lo que me permite soñar. Es decir, a mí lo que me gusta, lo que me excita, lo que realmente es las cosas que paralelamente al peso específico científico que puedan tener, son cosas que alimenten al niño que vio salir la trompeta. Ese niño tiene que estar vivo, si no, no merece la pena. Sí, para eso estamos en Rutteon, ¿no? Para recordarnos a ese niño que veía los cómics y veía esas películas. Que el día que ese niño se muera, todo esto dejará de tener sentido, porque el esfuerzo, la economía, la manera de vivir va determinada por eso. Ese niño no se puede morir. La pulsión del explorador. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que dice, jo, qué guay eso, pero yo ahora tengo demasiadas obligaciones y demasiados problemas? Pues le diría, mañana va a tener más. entonces, cuanto antes empiece, mejor. La vida no va, es decir, proteger eso, o sea, proteger esa pulsión, creo que es uno de los retos más difíciles. Porque esa pulsión no solo va con tu niño interior, va con mantener la inocencia, con mantener la alegría, con defenderte a ti mismo, con saber qué cuota te vas a traicionar. Y para mí todo eso va en la aventura. Es decir, yo creo que hay un hilo conductor entre la autenticidad, que además no te hablo de una autenticidad hacia la galería, sino la autenticidad que tú tienes frente al espejo. Tú te miras al espejo y ahí no hay mentira. Y si tú te quieres mentir, pues está bien, pero no funciona. Entonces, mantenerte
firme frente al espejo y fiel a ti mismo, eso convoca el que tú tengas que hacer esfuerzos en mantener muchos puntos. Y no es fácil. Y esa para mí es la verdadera aventura. Porque después, cuando te metes en los contextos de buceo en una cueva, de bajar a alta profundidad, de cansarte cuando tienes que localizar los recursos, de embarcarte, o sea, como pierdas esos vectores, pierdes el sabor. Y el día que pierdas el sabor, estás perdido. Entonces, cuando te tiene que ir. Me gusta acabar, no sé si te ocurre alguna pregunta, Bea, pero me gusta acabar siempre con preguntándoos qué es la aventura y qué puede aportar a la gente, pero creo que ya lo has respondido perfectamente, así que podríamos dejarlo ahí, la pregunta por respuesta, pero que es algo que a mí me gusta recalcar y me gusta que siempre dejar sobre la mesa, ¿no? La idea de la aventura, porque cada uno entiende la aventura de una manera, ¿no? Y esa lucha interna que tenemos desde niños, ¿no? que se va mitigando con los años y vamos dejando, pero creo que es innata a nosotros esa exploración y de curiosidad, y que ojalá desde aquí, escuchándote, desde escuchando y viendo, siguiendo un poquito Rution, podamos mantener un poquito viva. Así que, Claudio, millones de gracias. Millones de gracias a vosotros.